Sean todos muy bienvenidos a este curso bíblico. Ahora vamos a comenzar con una oración, así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado su nombre, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das, por todos los cuidados. Te quiero pedir especialmente por cada una de las familias a las cuales representamos y también por nosotros. Te pedimos que bendigas este estudio bíblico, este curso bíblico, y que todo lo que podamos aprender también lo podamos poner en práctica. Te pido que nos cuides, nos protejas y nos bendigas. En tu nombre santísimo. Amén. Bueno, chicos, ahora estamos en Buenos Aires, Argentina, pero ahora en 2 segundos vamos a estar en Santiago de Chile, porque nuestro amigo Jaime tiene el tema del día de hoy. Bueno, chiquillos, espero que estén muy bien, que el Señor los bendiga y los saluda a cada uno en el nombre del Señor. Y bueno, el tema de hoy va a ser un tema que es cortito, podríamos decir, es un estudio cortito, pero de una manera intensa. Yo creo que siempre los estudios que hemos tenido últimamente nos han ayudado a que nosotros podamos, en simples palabras, así de simple, así de sencillo, ahí para que la Ari se ría, de poder tomarlo a nuestra vida como corresponde. Entonces, el tema de hoy tiene como título, y queremos que podamos dialogar, conversar un poco, hora de cambiar de ropa. Hora de cambiar de ropa. Bueno, saludo a todos nuevamente ahí, saludo a Luis Ángel, saludo también a Janine, a mi querida, linda, preciosa Tylee, saludo también a David, saludo ahí a nuestra jefecita, en este caso, nuestra querida Ariadna Bertetti, saludamos también a Daniel Castillo, a Edson que está con nosotros, a Tito, está a Lea también y se nos incorporó aquí al final nuestra amiga Kiara, ahí que nos está acompañando desde Brasil para poder aprender español con nosotros. No sé qué tipo de español va a aprender, no sé si va a ser el peruano, el argentino, el chileno, no lo sé, pero sabrá el español. Pero vamos, chiquillos, a comenzar con una pregunta. Bueno, el título es, como lo había dicho, hora de cambiar de ropa. ¿Cuán a gusto nosotros nos sentimos cuando cambiamos de ropa después de hacer alguna actividad física? No sé ustedes, no sé yo. ¿Cómo se sienten ustedes después de haber estado tratando, podríamos decir, después de haber estado tratando horas haciendo ejercicio? No sé, un ejemplo, Tito, yo sé que Tito va al gimnasio, ¿cierto, Tito? Ahí al gimnasio. ¿Cuán a gusto te sientes, Tito, después de cambiarte esas ropas sudadas después de hacer ejercicio? A ver, cuéntanos. Uy, es toda una liberación. Uno ya como que se relaja. A ver, Claro, ya es pasar de un momento a otro. miren, tenemos aquí también a Kevin. A Kevin, yo vi una foto de Kevin en las redes sociales donde estaba jugando a la pelota. Kevin, ¿cómo te sientes tú después de haber jugado a la pelota cuando te cambias la polera de Colombia a una polera normal o más fresca? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Mira, y está con la polera de Colombia. Si pronto se la va a cambiar, pronto se la va a cambiar. Claro que sí, no, pero se siente rico, descansado, como que te sacaste algo así, es un descanso total. Bueno, a ver, ahí esperemos que también Marcelito se saque la ropa. Daniel, ¿cómo te sientes tú? No sé, de alguna actividad, de ir al cerro, de un campamento, podríamos decir, cambiarte de ropa después de haber estado hartas horas sentado, trabajando. ¿Cómo te sientes? Se siente aliviante. De hecho, hoy día tuve trabajo súper pesado en la pega. Se echó a perder una máquina. Imagínense tirar 100 metros de cemento a mano y, y estar avanzando, avanzando. Y la máquina que hacía el tema de emparejar no estaba así que hay con una tablita ahí. Oh. Pero uno al llegar a la casa y ya despojarse de sus vestiduras, claro que es bueno, relajante, muy, muy relajante. Bueno,
de paso, no solamente cambiarnos la ropa, sino que bañarse, obviamente, para poder estar limpio por la ropa limpia. Esa es la verdad. Y Claro, claro, tenemos claro. que entenderlo. Yo también trabajo ahí arduamente, así que entiendo eso. Pero es interesante, ¿por qué? Porque cambiarse de ropa es algo que alivia. Cuando nosotros vamos a la Biblia y hablamos sobre cambiar nuestras ropas, Pablo nos da un enfoque que podríamos decir nosotros personal. Y nos vamos a centrar, amigos, quienes después nos van a estar viendo por YouTube, en Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 17 va a ser la lección del día de hoy, cambiar nuestras ropas. Nosotros sabemos que también nuestra vida espiritual, el Señor a través de su Biblia nos invita a cambiar nuestra ropa, nos invita a cambiar nuestro carácter, nos invita a cambiar nuestra personalidad, nos invita a poder renovarnos. Y es interesante, ¿por qué? Porque la Biblia señala que las ropas usadas son un símbolo de carácter de las personas. No sé cómo estará su carácter muy usado, muy malgastado, o que tratan de reutilizarlo nuevamente, pero el Señor nos invita a poder renovar nuestro carácter, cambiar nuestras ropas a un tipo de ropa que realmente nos alivia, nos cambia la vida y nos las mejora. No solamente a nosotros, sino a quienes nos rodean. Vamos a ir directamente a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 17. Ahí yo lo voy a buscar también aquí. Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 17. Y bueno, queremos empezar a hacerle lectura con los dos primeros versículos para poder comenzar, ya que la mayoría de las Biblias que nosotros tenemos tienen un subtítulo, y el subtítulo comienza en este caso en Colosenses capítulo 3, versículo número 5. Pero vamos a comenzar a leer del capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Y en este espacio podríamos decirle quitarse las ropas sucias. Podríamos comenzar hablando de eso, sobre quitarnos nuestras ropas sucias. No solamente cambiar de ropa, sino que para cambiar esa ropa a veces tenemos que quitar la ropa sucia para colocarnos nuestras ropas limpias. A ver, ¿alguien me podría ayudar, por favor, a leer los dos primeros versículos? Yo lo leo si quieres. Colosenses 3, Por 3 favor, y 4, Daniel. ¿verdad? Sí, 3 y 4. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahí pasamos al tiro al versículo Eso número 5, por favor, Daniel. Al tiro nomás, démosle de una. dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. ¿Sigo Sigue, por favor. o no? Sí, Ok. sí. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revistiéndonos Hasta del ahí nuevo. nomás. Ok. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Y es interesante porque Pablo comienza hablando con una frase que yo creo que a nosotros todos nos hace pensar, que es la primera frase, haced morir. Es como medio dramaturgo, medio así podríamos decir que es como medio, a ver, ¿cómo le podríamos colocar una buena palabra? Así, medio trágico, haced morir. Extremista. ¿Cómo, Daniel, que no te escuché? Extremista. No es una medida Extremista. extrema. Una medida extrema. Haced morir, nos dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Y es interesante, ¿por qué? Porque
nosotros sabemos que cuando aceptamos a Cristo Jesús, Jesús nos acepta como somos, pero también no quiere dejarnos como nosotros estamos, sino que Él quiere renovarnos poco a poco. Y una de esas cosas es renovar nuestro carácter, renovar lo que somos, renovar nuestras ropas sucias. Y es interesante aquí, ¿por qué? Porque ¿cuántos tipos de ropa sucia nosotros podemos encontrar en nuestro carácter? Tipos, no ejemplos. Porque en ese ejemplo encontramos tipos de ropas. Y aquí Pablo nos señala dos tipos de ropas, las cuales realmente nosotros tenemos que hacer morir, cambiar, sacarlas de nuestra vida y colocar otras nuevas. Primera, como vamos a colocar, sería las que leyó Daniel: fornicación, inmoralidad sexual, impureza también, que en este caso nos señala un poco a la tendencia a comportarnos de una manera la cual no es como nosotros deberíamos comportarnos, el pensamiento de Dios. Pasión, impulsos humanos, el cual distorsiona a veces los afectos, y podemos ver también que en este caso son pasiones desordenadas, que no tienen un fin exacto, sino que realmente complican cualquier tipo de situación. Malos deseos, malos pensamientos que nosotros a veces podemos tener como humanos hacia otros humanos, no solamente hacia nosotros mismos. También tenemos la avaricia, que nos dice ahí que es idolatría. Seguimos leyendo, porque estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Y es interesante, ¿por qué? Porque nosotros encontramos este primer tipo de ropa sucia, las cuales a ninguno de nosotros quisiera tener. Hay a veces, y lo podemos decir, y me incluyo, que a veces también hemos tenido este tipo de ropas sucias. Porque uno tampoco puede decirlo. No voy a decir lujo y detalle, pero sí puede ver que en algún momento alguno haya tenido alguna tendencia hacia alguna de estas cosas. Pero también hay algunos tipos de ropas sucias, las cuales también Pablo señala, pero del versículo 8 en adelante, y es, podríamos decir, una lista la cual a veces nosotros no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque mucha la gente lo tiene. Mucha la gente, podríamos decir en simples palabras, así de simple, así de sencillo, que realmente es como lo más común. Y nosotros ahí encontramos el versículo número 8 en adelante, que dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestras bocas. Dice el versículo 9, encerrando todas estas, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Después podemos colocar ahí la siguiente frase que está ligada: y revestidos del nuevo. Entonces, la pregunta, podríamos decir, ¿cómo estamos nosotros también con este segundo tipo de ropas sucias, las cuales podríamos decir que para Dios aparentemente son menos graves, pero que igual tienen gravedad? Para nosotros, como seres humanos, a veces también son menos graves comparadas con las primeras, pero también tienen algún efecto colateral, la cual puede causar algo malo. Algunos de ustedes, no voy a preguntar, bueno, sí, voy a preguntar en realidad, algunos de ustedes que ha tenido alguna de estas cosas, ¿cómo se ha sentido después de que las ha pasado? Si alguno lo quiere decir a viva voz, no hay ningún problema. O lo otro también, si alguna vez ustedes han sentido alguna de la segunda, si les ha pasado, otra persona les ha hecho eso, ¿cómo se han sentido también ustedes sobre eso? Dejo el micrófono abierto, a ver si alguno quisiera Yo quiero decir. opinar. Dele, Daniel, Aunque opino nomás. mucho, no importa. No importa, no importa. Ahí tenemos nuestro palo blanco. Vamos. Claro. Miren, bueno, más adelante voy a contar un poco mi testimonio, pero yo estuve fuera de la iglesia de 7 años de mi vida,
Estuve trabajando dentro y fuera de la iglesia al mismo tiempo, pero al final estaba completamente perdido. Para los que no saben, yo fui espiritista, practiqué hechicería, brujería y otras cosas más. Dentro de todo esto, uno tiene unas pasiones que son totalmente desordenadas, uno tiene malos deseos, uno es avaricioso, uno fornica, es impuro e idólatra. Justamente todos los puntos del versículo 5 los viví. Y siempre digo que mi mensaje y que lo que el Señor al transformarme, mi testimonio es para la gente de afuera, porque a veces la gente de adentro de la iglesia genera un rechazo hacia mi persona. He sufrido también persecución dentro de la iglesia. ¿Cómo me sentí yo después de salir de esto? Uno se siente impotente. Esa podría ser la palabra correcta. Cuando uno comete tanta cosa mala y uno después estudia y se acerca al Señor, el Señor te transforma y te deja y te hace un hombre nuevo. Y tú cada vez que intentas enseñar algo, igual tú te recuerdas de las cosas que hiciste. Entonces es complicado y difícil salir de eso. Uno no cambia enseguida tampoco. Dios no es un amuleto, una llavecita, una medallita que te cambia enseguida, sino que Él te va transformando de a poco dependiendo de lo que tu constancia y tu comunión con el Señor. Entonces, gracias a Dios, hoy he cambiado. Bueno, Él me ha cambiado en realidad, pero aún hay cosas que pulir. Y entre estas cosas, uno, como les digo, cuando uno comete estos actos, a veces en el mundo, vamos a ser sinceros, porque uno cuando hace pecado, uno no dice hoy, por ejemplo, la gente que se droga, yo nunca me he drogado, pero le he preguntado a la gente que se droga, ¿por qué te drogas? ¿Tú te sientes mal al drogarte? No, en realidad se sienten bien al drogarse, por eso lo hacen. ¿O por qué fornican? ¿Porque se sienten mal? No, es porque se sienten bien fornicando. El tema es que cuando tú te acercas al Señor, tú ahí recién notas el problema de lo que estabas haciendo. Y el aceptar y darte cuenta de lo que hiciste mal es complejo, pero cuando entiendes que el Señor te ama y que te puede cambiar y todo el tema es algo hermoso y que a uno, como aquí dice, uno le cambia la ropa literalmente y te sientes una persona nueva. Así yo por lo menos lo he sentido a lo largo de los años. Ya hace muchos años ya que me fui de eso, pero así yo lo siento. Yo siento que el Señor me limpió y hoy en día yo no me avergüenzo de mi pasado, pero no me siento orgulloso. Es distinto. Entonces, eso es lo que básicamente yo sentí. Muchas gracias por esas palabras. Ahí, ¿alguien más le gustaría dar su opinión, dar su pensamiento sobre el sentir, tanto de, podríamos decir, de esas ropas sucias al hacer cosas a otros o al recibir también cosas malas de otros? Yo Ari, quiero prende el ver, micrófono. pero Kevin o Marcelo levantaron la mano hace un montón, así que hablen de ellos después comento. Kevin, Marcelo, ¿os queréis hablar? Marcelo o Kevin. Marcelo. Hola, hola, sí. No, lo que dicen es muy cierto. Lavar la ropa sucia que uno tiene. En lo personal, a mí, bueno, no lo he compartido mucho con ustedes, pero a mí me ha tocado luchar con algo sumamente, bueno, yo creo que a muchos jóvenes le ha tocado por muchos años, por 7 años más o menos. Y qué difícil ser esa moneda perdida dentro de la misma casa. Entonces, he buscado como muchos métodos, ponte tus obras, y la verdad es que no ha funcionado. Incluso opté por ser una persona que quiera devolver algo al mundo como misionero, y tampoco me sirvió. Entonces, no hablo de la experiencia, sino hablo de lo que uno siente por dentro. Entonces, de alguna manera, la única forma en que yo me he sentido más libre, la verdad de las cosas, la verdad, les quiero compartir, es sumamente especial para mí,
la única manera en que realmente yo he podido vencer como debía vencer es cuando yo empecé a estudiar bien a Cristo, bien a Jesús. Cuando empecé a estudiar su vida, cuando empecé inclusive hasta a compartir los temas que he compartido con ustedes, con otras personas, porque Dios me dio la oportunidad de compartir este tema por muchos meses. De esa manera yo me he sentido más libre. Pero lógicamente con la oración, en ese sentido, es lo que más fundamental me ha pasado. Yo soy una persona adicta a X pecado y la verdad es que a veces me cuesta reconocerlo por vergüenza. Lógicamente, así como decía el compañero que no me sé muy bien su nombre, pero es verdad lo que él dice. Él ya se supone que ya me limpió, ¿no? Yo incluso soy una persona rebautizada en el 2018. Y la verdad las cosas es que uno a veces intenta querer ser una persona que venza día a día, pero no puedo. Entonces empecé a estudiar a Cristo y con la oración y la vida de él me hizo ayudar a recapacitar. Y una cosa que me llamó ayer la atención, algo que habían compartido a las 6 de la tarde, era sobre lo que Jesús hizo, la invitación de negarse a sí mismo cada día, ¿se acuerdan? De tomar la cruz. ¿Saben qué? Hay algo interesante porque Jesús dijo algo sumamente primordial. Dijo, yo no busco hacer mi voluntad, sino que busco hacer la voluntad del Padre. Y cuán importante, si uno realmente estudia esa palabra, es porque Jesús, si fuera por él, tal vez no hubiera muerto a los 33 años como estaba planificado por parte del Padre. Él tenía otro tipo de decisión. Jesús vino con un libre albedrío totalmente, así como nosotros. Y su naturaleza, ¿cierto?, lo llevaba a hacer cosas de humanas. Pero era tal la comunión que su madre le enseñó cuando era chico, que él siguió desarrollando en la adolescencia, que después desarrolló en la adultez, que nunca se despegó de su Padre Celestial. Y eso es lo que más me ha llamado la atención a mí. Descubrir a Cristo es lo que más me ha gustado a mí, porque la manera en cómo Él ha vencido me da a entender a mí de que no le fue fácil. Yo soy una persona totalmente creyente en Dios y yo por mí diría, pero si la voluntad de Cristo es la misma del Padre, ¿por qué Él dice eso? Porque Él vino con libre albedrío. Él vino con una naturaleza igual que era nosotros, entonces Él tenía cosas que hacer diferentes. La hermana Juez dice que cuando Él se bautizó, cuando bajó el Espíritu Santo y todo eso, dice que en el desierto la gente dice, si fuera por Él, se hubiera ido a Nazaret y no a ser tentado por el desierto por el diablo. Pero Él era tan la comunión que tenía estrecha con el Padre, que se fue a ser tentado por el diablo. Imagínate, compadre. Así que esa era la motivación más personal que a mí me ha gustado. Y de hecho, vencer las tentaciones, vencer el pecado que yo tengo, que he desarrollado por 7 años. Estamos hablando de hartas cosas, la verdad de las cosas. Yo no me desarrollé en la calle, yo nunca tuve nada que ver con la calle, pero sí tuve amigos de esa índole. Y tuve malas costumbres, tuve malas decisiones, todas esas cosas, y eso me llevó a ser una persona totalmente grosera, la verdad de las cosas. Y ahora mis compañeros de trabajo me dicen, ¿por qué tú eres tan así como que, ay, tan cortés y todo? Y yo le dije, no, si fuera por mí, yo no sería así. Es que Dios te va limpiando cuando te vas acercando más y más a Él. Entonces, eso le quería compartir yo como joven, muy, muy joven, yo les insto a que sigamos adelante en la oración y a seguir adelante en limpiar nuestras ropas y vencer cada día el pecado, que es el verdadero evangelio. Dios les bendiga. Yo quería nomás un cortísimo, solo comentario, cortísimo, chiquitito. Pero cortito. Cortísimo, así, pero rápido. ¿Quién llegó más lejos? ¿El conejo o la tortuga? ¿O quién llegó a la meta? ¡La tortuga! La tortuga. Y la tortuga llegó más lento, pero llegó. ¿Por qué? Porque iba constantemente, paso a pasito, de a poquito, hasta que llegó a la meta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, igual en nuestra vida. Paso a pasito, vamos orando, paso a pasito vamos acercándonos a Dios, paso a pasito vamos dejando las cosas, paso a pasito vamos limpiando nuestras ropas. Así que ese era el comentario que quería decirles. Tito había levantado la mano. No sé si quería decir algo. Sí, quería simplemente, ¿cómo se dice cuando uno simpatiza? No, ¿cómo se dice cuando uno... ahí me olvidé, mi español es muy malo. Estar de acuerdo.
estar de acuerdo. No, no estar de acuerdo. Es una palabra como que yo he vivido lo mismo que Daniel o lo mismo que tú. Empatizar. 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 Esa es la palabra, es empatizar. Sí, Yo empatizar. siento mucha empatía con lo que he vivido Daniel. Yo pienso que ustedes no conocen mi testimonio tampoco, pero yo soy una de las personas más déspotas, más miserables y más ambiciosas que ha podido existir. No sé si ustedes lo Vamos a saben. competir en eso, Tito. No saben si ustedes lo saben, yo saqué mi doctorado al año de 35 años. Al año de 28 años yo tenía ya 2 másters. Yo era un hijo de puta. Malito. Señor. No, pero esa es una palabra española. Está No, bien, no está hay bien. nada- Oh, ya, Sí, pero editan, no, esa parte boca. le editan, ¿ah? Esa parte le editan. Ponen tú. Ahí, Janina, esa parte le colocáis un pito. Le pido una buena Y tapáis la persona. boca también. Significa era buena persona, era buena persona. Buena persona, No, buena persona. Mala no. persona, mala persona, mala No, persona. chicos, lo que yo quiero decir es que cuando yo gané mi primer millón, yo lo festejé con mis amigos de la manera más horrible que ustedes puedan imaginar. ¿Ya? Las pasiones, como dijo Daniel, uno las tiene y cuando no las controla, se desemboca. Y una persona se acostumbra a esas pasiones y se agarra a esas pasiones. Yo puedo decirlo de una manera muy simple, que si es por mí, yo hubiese seguido en ese mundo. Porque a quién no le gusta, a quién no le gusta el dinero, las mujeres, la buena vida, a quién le gusta, ¿no? Y ahí yo es lo que yo siempre agradezco, y eso yo se lo agradezco a mi madre, porque yo soy adventista por padre de mi madre, que mi madre siempre oró por mí, siempre oró por mí. Y una vez yo me enteré por mi hermana que mi madre se ponía a llorar cada vez que pensaba en mí, porque decía que no me conocía. Y es porque me miraba en Facebook ahí con una, con otra, ahí así, con una botella de champaña de 5 litros, ahí, fiesta, jarana. Y yo les digo que a veces cuando Dios llama a sus hijos, uno tiene que estar dispuesto y tiene que tener el corazón bien en la mano para tomar la decisión. Porque cuando Dios decide llamar a un hijo, lo llama así sea cachetadas. Apoyo, Y yo lo he apoyo vivido. eso. Y yo lo he vivido, ¿no? De un momento al otro uno tiene todo y en menos de 3 meses lo perdió todo. Perdió dinero, empresas, yo tenía 7 empresas, tenía 20 autos, tenía mujer y 2 hijos. Perdí mujer, perdí hijos. Me metieron en prisión, perdí la salud, casi me muero, perdí todo. Estaba hecho un piltrafo. Y a cada vez, porque fueron 2 veces las que yo intenté suicidarme, a cada vez que yo lo intentaba, pasaba algo. O venía un amigo, o venía mi hermana, que venía y me encontraba ahí, y bueno, las ganas se me pasaban. Y pasa que a cierto momento en la vida de alguien, que uno que tiene que tomar la decisión, o vuelve esa vida, ¿no? O asume las consecuencias de su decisión y se aparta de todo eso. Y cuando uno vuelve es peor. En la recaída es peor. Claro. Y uno tiene que tener, como se dicen aquí, como decimos aquí en España, ¿no? Uno los tiene que tener la suficiente fuerza de decisión para decir, yo te sigo a ti y dejo al mundo atrás. Ese día, no sé si habrás visto un hombre llorar, pero yo me lloré como una semana. Lágrima tras lágrima, maldición tras maldición, gritando al cielo, diciéndole, Señor, ¿por qué me has hecho esto a mí? Si yo amaba mi vida, ¿por qué me haces esto? Si a mí me gustaba mi vida. Y es que llegamos a un punto, como tú dices, Daniel, o como lo dijo Lázaro, nosotros debemos tomar nuestra decisión, o seguir a Cristo, pese a nuestras consecuencias, porque si le decimos, Señor, yo quiero estar contigo, ¿no? Llámame, pero no a la mitad, llámame enteramente. Nosotros debemos darnos cuenta que Dios te va a llamar, como lo dice Denis Prieva, Marcelo, ¿no? Debemos estar conscientes que Él lo va a utilizar, ¿no? Ya sea por un trabajo, ya sea por un amigo,
ya sea por alguien, ¿no? Pero Dios va a escuchar esa oración y es de nosotros asumir esas consecuencias. Y la vida de un cristiano no es nada fácil tampoco. Ujú. Para mí, por lo menos, como Tito decía, yo tuve una vida que yo disfrutaba haciendo el mal y, y me complacía hacer el mal. Y no estamos hablando de un mal, Un mal no menor, sé, algo claro, un poco. mal menor, estamos hablando de cosas que yo no puedo decir acá porque se está grabando Oh, y yo me iría preso tal vez. Entonces son cosas fuertes que uno vive Dilas, y dilas, y que editamos. Después, después va a llegar el momento. después, el día La de mi corto, la corto. testimonio, comentaré todo eso. De hecho, Gustavo, él mismo me recomendó que yo no me comentara todo, porque a él, siendo mi mejor amigo, le daba una impresión muy fuerte. Eh, Después de hacer todas esas cosas, yo cuando vuelvo a la iglesia, aquí en la UNACH, en el año 2018, yo sufrí una persecución tremenda, pero fue a tal nivel de que me intenté suicidar 2 veces. No iba a clases, me intentaban echar de la universidad. Hasta el día de hoy me sigo emocionando cuando hablo de esto, porque yo sé que el Señor me rescató de eso. Entonces, cuando sufres persecución dentro de tu iglesia, ¿dónde está el cristianismo? mm, ¿Por qué soy cristiano? ¿Qué gané? Entonces, cuando uno entiende que Jesús te ama y que la recompensa es, lo hiciste, te felicito, estoy contigo, estoy luchando contigo. Ahí es cuando tú notas el tema de vivir por Cristo. Es complicado. A mí por ser mí, yo no estaría en la iglesia. mm, A mí no me interesa nada. Yo nací en la cuna adventista. Mi hermano es teólogo, de hecho Jaime lo conoce. Mi papá es el mejor cristiano que conozco. Pero yo me fui por mis motivos personales y a mí no me interesaba Dios. ¿Y qué gané con ser cristiano? Lo único que veía es que persecución, discriminación, que me escupieran en la cara. ¿A ustedes los han escupido en la cara por tu vida pasada? ¿Te han echado de una agrupación? Tú trabajando 3 años en una agrupación como líder y que de un día para otro te echen y que te acusen de violación, te acusen de asesinato, que te acusen de cosas que no tenían pruebas, que te intenten echar de la universidad. ¿Qué ganaba yo con ser cristiano? Y ahí es cuando uno de mis temas que tengo que le llamo, ¿qué sacamos con ser cristiano? Es donde hablo de eso. ¿Cuál es nuestra recompensa? Y al final yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Cada día intento mejorar, cada día intento ser alguien mejor. Quizá por temas de mi pasado no tengo la mejor relación que podría tener con gente de mi entorno, pero intento ser lo mejor que puedo. Y el Señor nos invita a eso, a aprender a amar, a aprender a aceptar a los demás, amar a tus enemigos, que es muy complicado. Yo no tengo muchos amigos, yo tengo poquísimos amigos, pero aún así intento respetar, amar, querer. No significa que soy un ser perfecto, porque soy un cristiano normal, soy una persona. Yo igual me enojo, yo igual me molesto, igual a veces caigo, pero uno se tiene que levantar. Y por eso, volviendo al tema que decía Jaime, al cambiarse las vestiduras uno de verdad se siente el cambio. Cuando tú estuviste con tus vestiduras totalmente sucias y ahora tienes tus vestiduras totalmente limpias, se siente el cambio. Y se siente la carga de ser cristiano. Si tú no estás sintiendo la carga de ser cristiano y estás cómodo en tu cristianismo, no sé si realmente estás viviendo el cristianismo como yo lo vivo, porque yo cada vez que estudio y me acerco más al Señor me encuentro más pecador. Y bueno, eso nomás quería comentar. Que me voy, yo hablo mucho, hay que detenerme y a veces me emociono un poco. No, Gracias. tranquilo, tranquilo, Daniel. Si para eso también son los estudios chiquillos, para que podamos hablar, no solamente sea que uno tome el tema, sino que podamos dialogar. Ahí Luis Ángel tiene la mano levantada y si puede dar una opinión ahí, ya que el tiempo, y Tito también la levantó, ahí el tiempo, nos vamos a extender un poco más,
pero ahí para que sean un poco más acotadas las cosas para poder hablar y para poder ya seguir con porque son 3 puntos, vamos recién en el primero. Así que para poder adelantar, bueno, Yanin levantó la mano, somos 3 ahora. Así que, Luis Ángel, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, la verdad, yo no he experimentado lo que experimentó mi hermano Daniel, no lo he experimentado a tal punto, pero sí sé lo que se siente estar sumergido en la depresión. Sí sé lo que se siente estar sumergido en lo que yo llamaría un infierno emocional, porque sientes que no hay salida, sientes que, no sé, o sea, que todo el mundo está en tu contra, que, no sé, que nadie te comprende, Wanda, que nadie te comprende, que nadie aprecia lo que eres, ¿no? Yo en mi propia iglesia, yo hubo un tiempo que, bueno, ya, ahí abajo, ahí abajo. Disculpen, está mi perrita. Ya, y yo en mi iglesia, yo me salí un tiempo de mi iglesia, yo estuve como 10 años en esa iglesia, 10 años en esa iglesia. O sea, yo estoy en la iglesia adventista a la edad de 16, 17 años más o menos, 10 años. Y dentro a partir de esos 10 años, de unos 5 años en adelante a esta fecha, comenzaron a haber cambios en la iglesia que no me gustaron. Y no me gustaron en el sentido de que como la iglesia se fue aumentando más de miembros, se fue enfriando el clima entre los miembros, entre los hermanos. Antes éramos más condensados, pocos miembros, pero éramos más unidos. Entonces, eso como comencé a notar y ya noté que como que me hacían de lado. Me hacían como, no me integraban al grupo o cosas como esas que comencé a notar, pero en realidad no era tanto problema de ellos, sino era mi propio problema, debido a la depresión que yo estaba viviendo. Y en ese tiempo comencé el tratamiento que estoy tomando hoy en día, pero ya había avanzado bastante la depresión ya. Yo un tiempo en que solamente una vez nomás intenté suicidarme, una vez nomás. Y a partir de eso hubo más crisis, pero sin intento de suicidio, pero igual me sumergí en una depresión bastante profunda. Y bueno, igual he tenido dificultades en cuanto al tema espiritual y todo, especialmente con el tema de Apocalipsis, que fue mi película de terror, la película de terror que nunca lo pude superar. Bueno, ahorita sí ya lo sé manejar, pero en su tiempo no lo supe manejar. Y bueno, ahorita ya estoy llevando un poco más de estudios, voy complementando también con prédicas, pero volviendo al tema, el problema está en que mi carácter es bastante impulsivo, debido como le explicaba ayer con el hermano, con el psicólogo que expuso ayer, yo tengo un daño cerebral que me es difícil controlar ciertas emociones, la ira, la tristeza, el enojo, todas esas cosas se me dificulta controlarlas. Entonces, la medicación es lo que hace es que no se dispare y me permita a menos tener 10 segundos para poder tomar la decisión. Entonces, yo sé lo que se siente, o sea, sé lo que es vivir en constante lucha con lo que tú sientes o en lo que tú, ¿qué puedo decir? Eso es lo que es lo que se siente cuando lo que tú sientes, lo que tú piensas, va en contra de lo que tú sabes que debe ser correcto. Por ejemplo, yo antes creía que iba a convertirme en un asesino, en un violador, en un psicópata, todas esas cosas se me venían a la mente. Y bueno, gracias a Dios no ocurrió eso, pero mi punto es que no, o sea lo que sea, lo que me ayudó en sí también, y eso agradezco a Dios, fue el trabajo. Mi trabajo me ha ayudado bastante a tener más distracción, más relación con las personas y que no siempre se limiten a un grupo, ¿no? Porque a veces cuando uno se aferra a un grupo y ese grupo decepciona, nos duele tanto que ya pensamos que nada, ¿cómo puedo decir? Nada, no vamos a volver a ser apreciadas por nadie más, ¿no? Y bueno, y también mi familia también estuvo presente ahí también y no tuve apreciarlo también, pero sí, o sea, yo estuve en la iglesia, me aferré a un grupo y cuando esas personas se fueron, me quedé en el aire, no sabía a quién acudir, me sentía totalmente solo. Es como la expresión que dice, estás completamente acompañado, pero a la vez solo. Así yo me sentía en la iglesia. Entonces, me salí de ahí, ya no volví a ir
pero sí sigo siendo parte de la iglesia, o sea, sí me bauticé de todo, pero ya no voy a esa iglesia por el tema este de esa experiencia, más que nada. Entonces, mi consejo es para todos aquí, a todos los, creo que la mayoría son jóvenes, es que no se aferren mucho a un grupo, porque un grupo, si bien es ideal pertenecer a un grupo, te da un poco de identidad, un poco de sentido de pertenencia, eh, cuando te decepciona, sientes una herida tan grande que no sabes cómo curarla, ¿no? No sabes cómo curarla. Entonces, nada, eso quería comentar porque a mí me dolió mucho lo que sentía con ellos, que decían ser mis amigos cuando en realidad se comportaban de otra manera. Entonces, y siendo parte de una misma iglesia, ¿no? Entonces, eso quería comentar más, ¿no? Especialmente lo sentí con mujeres, porque las mujeres eran mucho más, yo lo sentía como mucho más agresivas en ese aspecto, ¿no? Mucho más agresivas. Entonces, con los hombres no tanto, ¿no? Con mujeres sí sentía más el problema. Entonces, como digo, tanto en hombres como mujeres, no se aferran a un grupo, porque si se aferran a un grupo y este los decepciona, los va a terminar destruyendo a nivel emocional, ¿no? Así que ese quería digamos que mi pequeña experiencia, que no se compara a lo que sufrió nuestro hermano Daniel, pero al menos creo que entiendo en parte lo que se siente no ser apreciado, no ser entendido por los que te rodean y por quienes dicen ser tus hermanos y amigos. Eso es todo. Tito había levantado la mano. Tito, ¿quieres decir algo? Sí, solamente para decirle a Daniel que cuando yo decidí de cambiar mi vida, fui a buscar al pastor para rebautizarme. ¿Sabes lo que me dijo? Justamente eso me dijo. Yo no puedo rebautizarte. Fui a la iglesia a buscar a Cristo, a buscar una familia. Y me dijeron que no. ¿De qué sirve ser cristiano, no? Eso lo entiendo muy bien. Así es que decidí alejarme de todo. Me fui a los pies de los valdenses, a las montañas. Escapé de todo, escapé de mis amigos, me escapé de las mujeres, me escapé de todos los vicios que podía tener un hombre. Y pues durante años estaba preguntándome, ¿de qué me sirve ser adventista cuando mis propios hermanos me dan la espalda? Después me acordé que tenía familia de pastores. Y fue mucho más fácil. Pero durante muchos años busqué una respuesta para saber si alguien podía cambiar mi vida. Y como lo dijo Jaime, ¿no? A veces tenemos que quitarnos nuestras ancianas vestiduras. Ni siquiera nosotros nos quitamos. Si miramos el santuario, el sacerdote ni siquiera él se quitaba, ¿no? A él le quitaban, a él lo cambiaban. Y es algo que me hace pensar. No me avergüenza mi pasado, pero como tú dices, tampoco estoy orgulloso de él. Y lo único que me hace avanzar ahora, como lo dijo Marcelo también, es mirar a Cristo como mi ejemplo. Nada más, a nadie más. Y es que interesante. Ahí el Daniel prendió el micrófono. Dale, Daniel. Que lo que yo siempre he dicho, después de más de 15 años de estudio profundo, de haberme leído la Biblia varias veces, los escritos de Elena White y libros esotéricos en sí, y otros libros más, lo que no te salva, o sea, la religión no te salva, ser adventista no te va a salvar, pero sí te salva, la doctrina adventista es muy buena, pero lo que te salva en realidad es la comunión que tienes con el Señor, el aceptarlo, porque la salvación es totalmente gratuita, pero no por estar escrito en un libro de X iglesia vas a ser salvo. Por eso lo que dice Tito es muy cierto. Nosotros no tenemos que estar fijándonos en lo que dicen nuestros hermanos. Quizá a mí me rechazan y me siguen rechazando y me tienen miedo todavía, pero es por historias que inventan. Y tal vez viva con eso quizá cuantos años de mi vida, pero yo no me tengo que andar fijando en qué dicen los demás, sino que tengo que fijarme en mi vida personal y en mi historia,
porque yo sé que mi historia, al igual que la de los endemoniados de Gadara, no era para el pueblo judío, era para los gentiles, para los gadarenos. Mi historia es para esa gente. Yo por eso tengo dos proyectos que son para gente externa, porque yo lo que quiero hacer es traer gente a los pies de Cristo, pero a la gente del mundo me dirijo, porque la gente del mundo a veces necesita y ellos tienen una sed tremenda espiritual, pero nosotros como iglesia no sabemos llegar a la gente del mundo. ¿Cómo le llegas a una persona que no cree en religión, que no cree en Jesús, que te dicen, no, eso es pura manipulación? ¿Cómo llegas a esas personas? Y yo sé llegar a esas personas. Y esas personas se han acercado y me llaman y se comunican, quieren saber más y estudian la Biblia. Hay gente que está estudiando la Biblia. Conozco un youtuber que es amigo mío, que él por grabar los podcasts conmigo, él se metió a estudiar la Biblia y yo ni siquiera le dije que estudiara. Él empezó porque dijo que él encontraba interesante a veces lo que yo hablaba y generalmente sacaba textos bíblicos y comparaba con algunas tablillas sumerias y con algunas cosas, el Popol Vuh, por ejemplo. Entonces él decía, ¿cómo haces que conecte todo tan bien con la Biblia? No, no entiendo. Y él, por curiosidad, simplemente empezó a estudiar la Biblia. Y así hay mucha gente que necesita de Jesús. Y nosotros, como seres humanos, a veces nos importa más llevar un buen terno, un buen auto y dar una buena ofrenda, pero en realidad nuestra vida espiritual está decayendo. Yo siempre invito a eso, a, a tener una vida espiritual cercana con Jesús. Es la única forma que nosotros vamos a estar bien. Nunca vamos a ser felices en esta tierra, nunca. Pero lo más cercano a la felicidad es estar en comunión con Cristo. Y un día cuando estemos en el cielo, yo sé que lo voy a abrazar y voy a decir, gracias. Al final valió la pena todo esto. Así que eso, ya, ahora sí continuemos con el tema. Como dice una película, ahí recién me acordé, ha maldito cada desgraciado o cada maldito segundo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, nosotros no tenemos que revestirnos o vestirnos de las palabras de las personas, de las miradas de las personas, ni siquiera las miradas de nuestros mismos hermanos carnales, hermanos de sangre, sino que en el versículo 10 nos dice, revestidos de nuevo, revestidos de Cristo. Seguimos leyendo, conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué? Porque para nosotros poder revestirnos de Cristo Jesús, solamente tenemos que conocerle, acercarnos, tener comunión. ¿Por qué? Porque no es para un grupo específico, sino que es para todos. Dice el versículo 11, si seguimos leyendo, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Recordar siempre, esos chiquillos, revestirnos de Cristo Jesús, no de las palabras de las personas, revestirnos de Cristo Jesús. Aquí todos tenemos un pasado, la gente que puede ser que después nos escuche por YouTube. Hermanos, todos tenemos un pasado que nos avergüenza. Pero aún así el Señor nos invita a ser revestidos. Y también, ¿cuáles son las vestiduras que el Señor quiere que nosotros tengamos? Quiere que nosotros podamos tener limpias nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros actos, porque nuestro carácter se refleja con nuestros actos. Ya no importa lo que está en el pasado, sino que importan los actos de ahora. Versículo 12 al 13, a ver si alguien me lo puede leer, por favor. Voy a pedir ahí a la Ari, si me lo puede leer, el versículo 12 al versículo 13. Gracias, Ari. Te leí la mente. Dale. Lo leo. Por lo tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable compasión, de benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Soportaos y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja del otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también perdonaos mutuamente vosotros.
Y es interesante porque no importa lo que nos hayan hecho, no importa lo que nos digan. Muchas gracias, Ari, por haber leído. No importa cómo haya sido nuestro pasado, no importa si lo siguen recordando día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, no importa si nos miran feo, no importa si nos rechazan, no importa. No importa nada de eso. ¿Por qué? Porque hay que la parte final del versículo número 13, porque de tal manera Cristo nos ha perdonado. Porque Él te perdonó a ti, no importa lo que hayas hecho, Él me perdonó a mí, no importa lo que haya sucedido, Él ya nos perdonó, sin importar lo que diga la gente. Y aunque la gente a veces nosotros pensemos que sí, como decíamos muchas, que son cristianos, ¿será realmente que sus vestiduras están revestidas o no? ¿Será que ellos están con vestiduras nuevas? ¿Están con las vestiduras de Cristo o no? Lo que nosotros tenemos que hacer también, y lo colocamos en un plano más práctico, nosotros demostrar, pero no solamente decir, voy a hacer esto, sino que salga de nuestra esencia el amor, la misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la templanza, la paciencia. Y si nosotros colocamos Colosenses, se nos viene al tiro, y a mí se me vino de inmediato los versículos sobre los frutos del Espíritu. Eso es lo que nosotros, esa es las vestiduras que el Señor quiere que tú y yo tengamos todos los días. Esas son las vestiduras que quiere que, a pesar que el mundo nos rechace por ser seguidores de Cristo, porque a los seguidores de Cristo los rechazan, y todos estamos de acuerdo, no por seguir a Cristo, sino que nos rechazan porque tenemos un pasado y aún así seguimos a Cristo. Pues ellos no entienden. Pues los otros no comprenden. Ni siquiera los mismos hermanos de la iglesia. Y es que esas vestiduras, primeramente nos ayudan a entregar a Cristo. Nos hacen a nosotros más semejante a Dios, a Cristo Jesús. Pero también disfrutamos de esas vestiduras. Versículo 14. Y acá ya va a ir terminando sobre disfrutar las vestiduras que Cristo Jesús, las vestiduras limpias que Él nos ha entregado. Versículo 14. ¿Quién lo puede leer? Lo voy a leer yo. Dice así: sobre todo esto, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de Dios, porque Dios es amor en esencia. Vestidos de Él, vestidos de su santidad, vestidos de Él día a día. Porque el vínculo perfecto es el amor. Y el versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Disfrutar, yo creo que la paz de Dios y la paz en nuestros corazones, yo creo que nadie lo puede negar. Sentir esa tranquilidad. Sentir esa tranquilidad que el Señor nos ha entregado, nos ha regalado. Voy a decir yo un pequeño testimonio, hacia algo cortito que me pasó al principio de año, y es que cuando no tenemos paz en nuestra mente, en nuestra vida, nuestra mente comienza a tener ideas, y a veces no podemos dormir, hasta con cosas súper sencillas, y lo mío es súper sencillo, no es del otro mundo. Muchos saben que yo trabajo con mis tíos de lunes a viernes, llego muy cansado, demasiado cansado, así que me gusta dormir, entonces cansado duermo más. Y es que yo trabajo por el día, yo soy con mis tíos, nosotros tenemos el trato de palabras de jornalero. Yo trabajo un día, me pagan ese día. Pero como son mis tíos, yo les digo, ya tío, a fin de mes, trabajé tantos días y me pagan tantos días. El mes de enero
Yo trabajé 16 días, todavía me acuerdo. Perdón, trabajé 15 días. 15 días trabajé. Pero le dije a mi tío que había trabajado 16. Todo el mes, y sin pensarlo, todo el mes de enero pensando, ¿habré trabajado 15 o habré trabajado 16? Después empecé yo a ver cuántos días fueron los que trabajé y trabajé 15 en vez de 16. Yo diciendo, tengo que decirle a mi tío, ¿cómo le digo? Se va a enojar, se va a molestar, no sé, no va a querer que trabaje más. Llegó el último día de febrero, que fue el día 26 de febrero, el viernes, y ellos me pagaron justo el 1 de marzo, y le dije, tío, tengo que decirle algo. Con miedo, así como me tiritaban las manos, porque no tenía paz en mi corazón, y es verdad. Le dije, tío, ¿sabe qué? Yo trabajé 15 días en vez de 16 y usted me cobró, me pagó 16, entonces tengo que decirle que usted me tiene que contar un día, yo nervioso, tartamudo, estar ahí mal. Y me dijo, no, Jaime, tranquilo, no hay problema, tú dime todo, me colocas al fin y al cabo la observación. Y yo decía, ay, ya, como es mi tío, no me va a cobrar el día. Yo decía eso. Ah, ya, listo, voy a tener más. Pero me lo descontó, porque es lo correcto. Y se ríe el Tito, me descontó. Pero fue una paz que hasta ahora, si no hubiera dicho eso, seguiría con esa mente, con eso en mi mente. Y a la que así mismo fuisteis llamados, dice el versículo, en un solo cuerpo y sed agradecidos. Versículo 16. La palabra de Cristo habite en abundancia de vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea la palabra o de hecho, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de Él. Ya terminando con el estudio, cada uno sabe cuáles son las vestiduras que uno tiene que cambiar, que uno tiene que, más que cambiar, que quitárselas y mejorar. No porque uno se las puede limpiar, sino porque Cristo Jesús es el que las limpia y que las limpió a través de su sangre. Cada uno sabe cuáles son también las vestiduras limpias que tiene ya en su corazón, pero que al mismo tiempo sabe que le faltan algunas otras, porque nos invita a ser vestidos de forma completa, no de forma parcial. Pero aparte de eso, disfrutemos de las vestiduras de Cristo Jesús, chiquillos. Disfrutemos de esas vestiduras, no porque sea algo bueno para nosotros, sino porque es algo bueno que el Señor nos ha otorgado, que nos ha regalado, que nos invita a tener día a día. Eso también va a llevar a que más personas, así como nosotros que anduvimos perdidos con ropas sucias, otras personas puedan también limpiar sus ropas y tener ropas limpias. Recordar que las ropas sucias, las cuales nosotros tenemos aquí en esta tierra, van a durar solamente un minuto. Unos años pueden ser, no más. Limpien sus ropas, limpiemos nuestras ropas. Limpiémoslas en Cristo Jesús. Limpiando nuestras ropas, Cristo Jesús vendrá. Porque cuando nuestras ropas estén limpias, tanto de palabras como de hechos, de forma espontánea, entregaremos el Evangelio y entregaremos también la verdad a quienes no la conocen. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga. Y Ari, te dejamos las palabras finales del día de hoy. Creo que no hay muchas palabras finales, han dicho todo, todos.
creo que es una linda lección el hecho de poder limpiarnos de toda inmundicia. Lo que a mí me hubiese gustado decir, y que lo podemos usar como cierre, es que Satanás siempre, siempre nos va a recordar esos trapos de inmundicia, que somos esa cosa que ya no somos. Pero aún así tenemos que recordar que Jesús ya murió por ese pecado, ya murió por esa cosa fea que hiciste que no puedes olvidar. Entonces, recordá eso, y cada vez que aparezca alguna imagen fea, recordá que ya no sos esa persona, que ya no somos eso que fuimos. Y que, como dije recién, que Jesús ya murió y ya pagó. Y que aunque nos quieran decir cualquier cosa, ya no somos eso. Y ahora, para finalizar, le voy a pedir a Jaime que ore. Muchas gracias por ese privilegio. Ahí, amigos, inclinamos nuestro rostro para elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre en esta noche, o en esta tarde, o en este día. Te queremos dar las gracias porque tú moriste por nosotros. Te queremos dar las gracias porque tú nos das ese regalo que se llama gracia, ese regalo que se llama salvación. Pero también a través de ese regalo nos das también ese regalo de las vestiduras limpias, de poder forjar de mejor manera nuestro carácter, de poder cambiarlo, de poder mejorarlo, de ser más semejante a ti, tanto en palabras como en hechos. Somos pecadores, somos personas que merecen la muerte, pero gracias a ti podemos tener vida. No importa lo que hayamos hecho, recuérdanos siempre eso, Señor. No importa lo que hayamos hablado, no importa lo que hayamos dicho, no importa lo que hayamos mirado, tocado, sentido, que no miremos eso, no nos recordemos eso, que no nos recuerden eso, que el enemigo no utilice esa arma contra nosotros, sino que solamente recordemos que somos salvos en Cristo Jesús y que podemos limpiar nuestras vestiduras. Que aunque nuestras justicias como trapos de inmundicia, podemos tener la justicia de Cristo Jesús, santa y perfecta. Ayúdanos, Señor, a poder tener ropas limpias, para así también estar con quien nos ha regalado esas ropas limpias, no por un tiempo, sino por la eternidad. Te pedimos, Señor, esto, sin mérito alguno, porque por nosotros no podemos hacer nada, sino por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, ya terminamos el curso bíblico de hoy y los esperamos el domingo, el lunes que viene a las 21 horas, Chile, Argentina y Brasil, para un nuevo encuentro. Chau, chau.